La buena noticia de Dios, el Evangelio. La buena noticia de Dios, el Evangelio. Recuerde que nuestro estudio respecto al Evangelio no va a consistir en métodos de evangelismo ni en sistemas. No trata del evangelismo de una manera práctica, cómo llevarlo a cabo. No, porque esos son temas de otras clases, ¿ya? Eso lo hicimos en el pasado y espero que podamos hacerlo en el futuro. El estudio que emprendimos la semana pasada se relaciona con la teología y con la doctrina que da sustento a la buena noticia de Dios, que es el Evangelio. Si usted pudo leer sus apuntes, se puede dar cuenta que de eso tratan las preguntas y las posibles respuestas que usted debe entregar cuando las desarrolle en su casa o en clases. Trata sobre el fundamento teológico y doctrinal de lo que son las buenas nuevas, ¿ya? Ese es el tenor de nuestra clase. La semana pasada comenzamos con este texto. Voy a hacer un breve repaso. Ustedes saben, aquí hay varios docentes, profesores que enseñan que una de las claves del aprendizaje es la repetición, ¿cierto? Repetir, repetir hasta que podamos comprender. Y así le dice el apóstol Pablo al pastor Timoteo, pastor de la iglesia en Éfeso en ese momento, en el capítulo 3, versículo 14 y 15, que lo tienen al frente. Le dice el apóstol Pablo: Timoteo, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, dice Pablo, si llegase a tardar en llegar donde estás tú, Timoteo, sepas, entiendas y conozcas cómo debes conducirte, cómo debes guiarte como pastor, como siervo, cómo debes conducirte en la casa de Dios. ¿Cuál es la casa de Dios? La iglesia del Dios viviente. ¿Qué es lo que es figuradamente o cuál es la analogía que ocupa aquí el apóstol Pablo? La iglesia del Dios viviente es columna y baluarte de la verdad. Recuerde, hermano y hermana, que en el antiguo pacto, en la antigua dispensación, desde la ley, desde la institución de la ley hasta obviamente la cruz de Cristo, la casa de Dios era el tabernáculo y posteriormente el templo construido por el rey Salomón. Así que la casa de Dios, de alguna manera el lugar, el tabernáculo donde Dios moraba, no de manera completa, porque la naturaleza, la esencia de Dios es infinita, es eterna, es, no puede caber dentro de un elemento físico, de un elemento material, pero de alguna manera Dios quiso que su gloria pudiese habitar de una manera limitada, de una manera comprensible para los hombres en la casa, que era el tabernáculo y posteriormente el templo. Ahora, en el nuevo pacto, Dios, como le dijo primero Cristo a la mujer samaritana, se recuerda Juan capítulo 4, posteriormente el apóstol Pablo confirma esto en Hechos 17, cuando dice que Dios no habita en templos o edificios hechos por manos humanas. Ya no existe templo físico como el tabernáculo o el templo de Jerusalén donde Dios habite. Dios cambió su manera de tratar con los suyos, con su pueblo escogido. En el antiguo pacto a Dios le plació eh, intermediar por medio de sacerdotes y del tabernáculo, pero en el nuevo pacto, de alguna manera es Cristo, el Hijo, humanado, encarnado, que vino a habitar entre nosotros. Ya él también le plació convertir y constituir a pecadores como usted y como yo, a pecadores arrepentidos y santificados, constituirnos en la iglesia del Dios viviente. Y Pablo, ¿qué le dice a Timoteo y qué nos dice a nosotros? Que somos, dentro de muchas otras figuras que ocupa el apóstol Pablo. Pablo ocupa que somos un edificio santo, en algún momento la esposa, el cuerpo, como el cuerpo biológico, pero aquí dice
a modo de que lo entienda como pastor, que la iglesia, es decir, el grupo de creyentes redimidos, en este caso visibles porque es una iglesia local, por lo tanto en toda iglesia local tenemos creyentes y eventualmente podríamos tener no creyentes, ¿ya? Eso es algo inevitable y lo podemos ver en las parábolas del Señor Jesucristo cuando habla del trigo y de la cizaña. Entonces, la iglesia visible de alguna manera se convierte en columna, entendemos lo que es una columna, y baluarte de la verdad. Y aquí se lo ilustro. No es que estoy pensando en niños ya, sino que a veces queda mucho más grabada en nuestra mente lo gráfico. La iglesia, como el templo ese típico que vemos, ya no, nuestro templo no es así, el de Conchalí es una casa de 2 pisos solamente, pero la iglesia es columna y baluarte. ¿Qué es lo que está viendo usted? Ahí una fortaleza, ¿ya? Un castillo. Y eso significa el concepto de baluarte y columna, es una fortaleza. ¿Y qué es lo que es la iglesia? Es la fortaleza, la columna, el sostén de la verdad. Y aquí obviamente ilustramos la verdad como la que está revelada de manera completa en las escrituras. Así que recuerde, para que usted se grabe en su memoria este gráfico, estas 3 figuritas, la iglesia es columna, es fortaleza de la verdad. Y como expliqué el lunes pasado, sin estas figuras, ya ahora tuve más tiempo para desarrollarlo, la iglesia, esto es un milagro, hermanos, esto es el misterio. Yo creo que Francisco me compartió que tenía que compartir con su familia anoche el concepto del misterio ahí en los últimos versículos de Colosenses capítulo 1. Y esto es un misterio realmente, cómo Dios puede complacerse en pecadores como nosotros, pecadores santos, santificados, arrepentidos. Es un misterio, es una maravilla, pero tenemos que aceptarlo y creerlo y vivir en ese concepto. Así que la iglesia, la iglesia local, somos la fortaleza de la verdad. Y esto significa que la iglesia, y ahora yo aclaro aquí que ya no es un templo ni un edificio, sino los creyentes, hombres y mujeres de igual manera, recuerde, a propósito de todos estos conceptos modernos sobre el feminismo, el machismo, etc., si a veces me detengo es porque estoy admitiendo alumnos, ¿ya? Que me salta aquí y me dice que están esperando en la sala de espera. Recuerde que desde la perspectiva divina, Él hizo al hombre y a la mujer a imagen y semejanza de Dios. Lamentablemente esto por la entrada del pecado quedó distorsionada, la masculinidad y la feminidad. Pero en Cristo, hombres y mujeres vuelven a estar en una misma condición delante de Dios. Así que los creyentes tienen que conocer esta verdad, tienen que proclamar esta verdad y tienen que defender esta verdad, ¿ya? Eso es lo que significa de alguna manera lo que Pablo le pide a Timoteo y a todos nosotros. Debemos conocer el Evangelio, debemos proclamar el Evangelio y eventualmente, como está pasando en nuestros días, debemos defender el Evangelio. Así que la iglesia, constituida por creyentes, por convertidos, por nacidos de nuevo, que profesan la fe evangélica bíblica, debe conocer el Evangelio, que es la verdad fundamental por la cual entramos al conocimiento de toda la otra verdad. Conocemos el Evangelio, lo proclamamos y lo defendemos. Y obviamente para poder conocer, proclamar y defender el Evangelio tenemos que conocerlo, es la primera etapa. Y eso es lo que queremos desarrollar en nuestra clase, conocer en qué consiste el Evangelio, la buena noticia de Dios, ¿ya? Voy a dejar de compartir un poquito porque quiero verlos, ya quienes están aquí en la clase, a ver si tenemos nuevos alumnos. Ya, ahí dejé de compartir, me parece, ¿cierto? Ya. El iPhone creo que es Consuelo. ¿Tienes una pregunta o
se quedó la manito ahí pegada? Se quedó la mano pegada, pastor. Ya, ahí me tenía nervioso esa mano. Bajé la mano recién, ahora sí. Muy bien. Perdón. Ya, no, está bien, está bien, está bien. Ya pues, me parece que son ahí. Yoli, ahí veo a Yoli ahora. Yolanda Navarrete, bienvenida Yolanda. Hola, pastor, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Muñoz, Moisés, Cristóbal Holguín o Andreita puede estar ahí también, Fabián Lema, y me parece que ya todos los había visto antes. ¿Alguna pregunta con este resumen? Bien gráfico, yo creo que hasta un pequeño podría entender, ¿cierto?, qué es lo que es la iglesia y lo que nos corresponde como iglesia. Conocer, proclamar y defender la verdad del Evangelio. Y quiero saludar también en Facebook al hermano Oriel Bravo, desde Quilicura, también otro vecino, y Jorge Andrés, buenas noches, ya a ustedes. Ya, seguimos adelante, seguimos compartiendo. Como ustedes vieron en sus apuntes, en la introducción, déjenme ir acá, a mis apuntes. En la introducción de la semana pasada, el esquema del Evangelio en el cual se va a basar nuestra guía de estudio, y que, como les digo, es un esquema que ha existido, yo creo, desde siempre, pero nos va a ser más simple el entendimiento del Evangelio y, por supuesto, después la proclamación del Evangelio. ¿Ya? Aquí podemos ver nosotros cómo entender el Evangelio y cómo proclamarlo de una manera muy simple. Y tenemos este diagrama. El Evangelio va a desarrollarse a través de este esquema. Dios, el hombre, la humanidad. Obviamente aquí estamos incluyendo tanto a hombres como mujeres, lo que le llaman en la Real Academia de la Lengua Española el masculino inclusivo, ¿ya? El hombre, la humanidad, Cristo o Jesús en este caso, y la respuesta, ¿ya? Entonces ese es nuestro esquema básico que usted debe manejar y que debe obviamente llegar a un punto en que usted no tiene que estar con un papelito, con un torpedo, decíamos antes en mi generación, la generación del 90, cuando uno no hacía las cosas bien en el colegio, hacían torpedos para copiar en las pruebas. Así que ya no podemos andar por la vida con un torpedo o con un papelito ahí. No, tenemos que aprender a memorizar este esquema y de manera mental y automática, intuitiva, cuando nos toque proclamar el Evangelio o conversarlo, usted debe recordar las siguientes preguntas, como ya la tiene en sus apuntes. He explicado que Dios, como está acá, estoy pasando ahí el cursor, he explicado que Dios es nuestro creador santo y soberano. Es la pregunta que deberíamos hacernos cada vez que hemos proclamado el Evangelio. Segundo, respecto al hombre, la humanidad, he dejado claro que los humanos somos una mezcla extraña, hechos maravillosamente a la imagen de Dios, pero también terriblemente caídos, pecadores y por supuesto separados de Dios. Tercera pregunta, ¿he explicado quién es Jesús y lo que Él ha hecho? Es decir, cuál es su obra, su ministerio en la tierra. He explicado que Él, Jesús, es el Dios hombre que actúa como mediador de manera única y exclusiva entre el Dios santo, el hombre pecador, como sustituto y Señor resucitado. ¿Ya? Todas esas preguntas están en la página 15-16 de sus apuntes. Y finalmente, como preguntó el hermano Manuel en la clase de la semana pasada, este tema de la respuesta. Finalmente, aunque haya compartido sobre Dios, el hombre y Jesús, he dicho claramente que la persona, mi oyente, mi interlocutor, debe responder al Evangelio y debe creer este mensaje
y obviamente viviendo después una vida para Dios. ¿Ya? Así que por favor recuerde este esquema que usted lo puede desarrollar hacia el lado, horizontal, vertical, numerado, con letras, como usted desee. Este es el esquema básico y yo creo fundamental para no enredarnos. No, esto no trata sobre los pasos de la salvación. Antiguamente uno ocupaba este concepto, el plan de la salvación, ¿ya? O 5 leyes espirituales, 4 leyes espirituales. Nuestra iglesia maneja un discipulado que se llama La historia de la esperanza, y ahí al final desarrolla como una especie de puente, como un puente que las personas de alguna manera gráficamente deben cruzar. Y también se relaciona con estas verdades, el Dios Santo, el pecado, el hombre, Cristo, mediador, nuestra respuesta, fe, arrepentimiento, etc. Pero todo esquema debería basarse en estos 4 puntos, ¿ya? Y esto es lo interesante, hermanos, porque independiente que usted tenga un método, y aquí ya hablo a los evangelistas, a los que conversan el evangelio, o lo presentan de manera formal o informal, independiente del sistema que usted tenga, del método o de la estrategia, incluso del grupo etario al cual usted le presenta el evangelio, es decir, si es un anciano, un joven, un niño, una niña, este esquema no cambia. Es decir, a un niño usted no puede saltarse el concepto de Dios, ni un anciano puede no hablarle del hombre, del pecado, de la humanidad. De ninguna manera, en ninguna circunstancia usted puede saltarse el eslabón que es Jesucristo. O sea, ahí perdemos totalmente la esencia del Evangelio. Y de ninguna manera debemos saltar el concepto de la respuesta. Incluso a un niño, cuando uno le proclama el Evangelio, se lo conversa, como lo hicieron nuestros jóvenes el día sábado con los niños de 4 a 8, también a ellos debemos informarles que aunque pequeñitos, de alguna manera más inocentes o menos inocentes dependiendo de la edad, Dios requiere, demanda una respuesta de nosotros. Y la única respuesta posible es el arrepentimiento de nuestros pecados y la fe, la confianza única y exclusivamente en la persona de Jesucristo. ¿Ya? Así que ahí tenemos nuestro bosquejo o nuestro esquema. Ahí tenemos una pregunta al frente que está en nuestros apuntes. Me parece que aún no hay ninguna pregunta, ninguna manito levantada. También le doy la bienvenida a Mari Figueroa, que está ahí en la clase por Facebook. Bienvenida, Mari. Bien, ¿qué es el Evangelio de Jesucristo? Yo le hice de manera retórica esta pregunta el lunes pasado, ¿lo recuerda? Y no demandé respuesta de nadie. ¿Qué es el Evangelio de Jesucristo? Y si usted leyó sus apuntes ya podría estar bastante más informado. La próxima semana mi deseo compartir un video de este ministerio que se llama el Proyecto Biblia, que lo compartí el año pasado también en nuestras clases, y hay un video muy especial a propósito de Isaías. ¿Ya? Yo el método que estoy siguiendo de lectura bíblica es cronológico, es decir, de Génesis a Apocalipsis. Pero el plan que tengo en mi celular, al principio de cada libro, me presenta un video de introducción donde presenta el esquema de cada libro de la Biblia. Eso es lo que hace el plan de YouVersion, que se llama. Y justo me apareció entre medio en Isaías el Evangelio, que tiene que ver con todo este concepto del rey que se va de su reino, que el pueblo hace lo que quiere en la ausencia del rey, y algún día el rey regresa. Y me gustaría, pero no se los voy a mostrar hoy día, ¿ya? Porque quiero que primero meditemos nosotros sin ningún tipo de ayuda. Me gustaría que a propósito de eso vayamos a el libro de Isaías, por favor. Me parece que tengo que dejar de compartir acá, sí.
Isaías, que lo compartí en mis redes sociales. Isaías capítulo 52, por favor. Y quiero que reflexionemos un poco, porque este es un versículo muy conocido para nosotros, pero en el Nuevo Testamento. Y quiero desafiarlos a ver si encontramos la diferencia. Isaías 52, versículo 8. Y ahí voy a compartir con ustedes por si no tienen una Biblia a mano. Perdón, versículo 7, ¿ya? Muy interesante este pasaje, ahí lo estoy subrayando. ¿Lo pueden ver al frente, el texto? Ya. Bueno, disculpe si parece publicidad de Google, pero es imposible que no aparezcan esas publicidades. ¿Ya? Alguien vende parcela ahí en el sitio de la Biblia. Alguna vez a lo mejor estuve averiguando de parcela y como la publicidad es personalizada, me tira esa publicidad. Pero creo que sí, ahí aparece sin publicidad. Mire, hermanos, les voy a dar algunos tips. ¿Ya? Isaías es un maravilloso libro para leer. Yo antiguamente le tenía mucho miedo a Isaías, no miedo de temor, sino porque lo encontraba muy complejo, mucha profecía, pero sabe que con un nuevo énfasis en mi lectura más evangelística, más bajo el prisma del Nuevo Testamento, realmente Isaías es un libro que debería leer todo hermano que enseña y que predica el Evangelio. Isaías está saturado del Evangelio profetizado. No solamente Isaías 53, que es el típico pasaje que leemos para Pascua, el siervo sufriente. Pero miren lo que dice, está hablando acerca de un siervo. Isaías 53 habla de un siervo sufriente, ¿se recuerda? Más Dios cargó en él el pecado de todos nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios. La figura del profeta que le presenta a Dios es un siervo que sufre. Los judíos, históricamente, hasta antes de Cristo, los judíos presentaban al siervo sufriente como Israel. Es decir, el pueblo de Israel era el siervo de Isaías 53. Pero una vez que Cristo aparece en la escena, el Mesías, de hecho, los rabinos tratan de evitar la exposición de este pasaje porque es casi incontestable para un judío Isaías 53 refiriéndose al Mesías como una persona y no como un pueblo. De hecho, el pasaje apologético por excelencia para un judío es Isaías 53. Por ahí se comienza la presentación del Evangelio. Y mire, en ese contexto, dice versículo 7, ¿lo leen ahí? Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien o noticias del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Ahí estoy poniendo el texto un poquito más grande, ¿ya? Todo esto es poético, ¿ya? Todo esto es poético, es profético. Dios está prometiendo, como dice acá, está hablando a Jerusalén. Sión es otro nombre para Jerusalén, ya no para la ciudad, sino para el pueblo de Jerusalén. ¿Ya? Se refiere de manera metafórica no a las murallas, sino a los habitantes, que obviamente son los redimidos de Dios.
Pero mire, dice el versículo 6, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre, el nombre de Dios, por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo estaré presente. ¿Quién está hablando? Jehová Dios, el Señor. Eso es muy interesante. ¿Qué es lo que les parece de diferente este versículo con la cita que hace del mismo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10? Porque ahí lo conocemos, ¿verdad? Cuán hermosos son los pies. Lo voy a buscar aquí en mi Biblia. Reflexiona esto un poquito ahí. Voy a leer Romanos 10. Dice Romanos 10:15. ¿Ya? Romanos 10:15. El apóstol Pablo cita este texto y dice, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Este texto tiene todo que ver con nuestra clase, ¿no? La buena noticia de Dios. ¿Cuál es la diferencia, hermano o hermana? ¿Quién quiere arriesgarse? ¿Hermana Susi? ¿Sí? Ya, pues, desactiva el audio para escucharla. Bueno, al compararlo, ¿qué nos dice que son sobre los montes? ¿Ya? ¿Podría ser? Sí, bueno, obviamente hay diferencia, digamos, de palabras, pero Claro. la diferencia es un poco más profunda, Ya. ¿ya? No tiene Hermosos que ver son tanto, sobre los ¿verdad? montes. Aquí como dice, pero está bien. Obviamente yo no expliqué bien que aparece ahí Ya. la palabra montes, pero un poquito va más allá. Pablo, creo que levantaste la mano, Pablo Gallego. El que trae la... En Isaías habla del que trae las buenas nuevas. Está hablando como de una persona. Y en Romano habla como más genérico de los predicadores, pero aquí habla de la persona que trae las buenas nuevas. Me imagino que es Jesús. Perfecto, ahí Pablo. Miguel levantó la mano también, ahí la vi recién levantada. Sí, ¿me escucha? Sí, Ya. Bueno, por lo que yo puedo ver acá un poco, creo que habla un poco del tema de quién va a predicar o quiénes son los que predican. Primeramente de conocer a Jesucristo, como dice aquí en Isaías, ¿cierto? Que está proclamando un poco la venida de Jesucristo, de quién es y quién va a ser. Igual Pablo lo dice acá y me llama la atención donde él dice que quién va, como quién va a predicarlo. A eso más que nada yo creo que se refiere. No sé si será así. bien, gracias Miguel. Bueno, ahí las tres respuestas están correctas, ¿verdad? Había la diferencia del monte, que es lo que está ausente, pero la diferencia en ambos tiene que ver justamente con lo que mencionó Pablo, que el texto de Isaías está profetizando a alguien en singular, en particular, que es el que va a traer estas buenas nuevas. Son alegres, ¿se da cuenta? Si es el concepto, a veces, como ya lo he dicho en años anteriores, tenemos un concepto equivocado del Antiguo Testamento como solamente juicio, ira, terror. No, y aquí Isaías está viendo al siervo que va a traer él, y los pies de él son los hermosos. Y esos pies, hermanos, que obviamente aquí la figura es que viene sobre los montes, como cuando veían los atalayas, veían a las visitas, al monarca entrando, y finalmente este es el siervo sufriente, el siervo real, el Mesías. No voy a extenderme más porque eso lo puede descubrir usted en estos capítulos, pero ¿cómo cambia después? Porque viene este siervo, y este es el siervo, el Mesías, ahora no hay nombre, sino es el concepto del Mesías, que sus pies son hermosos. Y hermanos, cuando vemos en la cruz, ¿cómo vemos los pies del Mesías? ¿Realmente están hermosos visualmente? Son pies clavados en la cruz, pies totalmente destruidos, pies sangrantes, llenos de tierra porque él tuvo que trasladar parte de la cruz durante varios metros, no sé si kilómetros, pero se fija el contraste y la maravilla, hermanos,
es que, como dice después Romanos, ahora no es uno el que trae las buenas nuevas, sino son muchos. Entonces el apóstol Pablo a propósito cambia de El singular a concepto. plural. Y ahora entonces, ¿qué es lo que hace el apóstol Pablo? El apóstol Pablo dice que al igual como los pies del Mesías, que traían buenas nuevas, que publicaba salvación y decía tu Dios reina, él finalmente se convirtió en este rey. El rey que entró en Jerusalén, que el pueblo decía, Hosana, Hosana. Y ahora el apóstol Pablo dice que usted y yo, hermanos, somos aquellos de pies hermosos, tal como el que nos salvó. ¿Se fija la maravilla de la Escritura? Que así como nuestro Salvador tuvo esos pies hermosos, que es una figura, no está hablando literalmente de sus pies, pero nosotros, cuando llevamos las buenas nuevas, también somos aquellos de pies hermosos como nuestro Salvador. ¿Se fija la continuidad que tiene la Escritura, la palabra de Dios, el Evangelio? Muy maravilloso Isaías, ahí para el ánimo que usted lo vuelva a disfrutar. Bien, ¿alguien se Pastor. atreve? ¿Sí? ¿Escuché algo? Sí, acá, Manuel. Hermano Manuel. El versículo 18 de Romanos 10 no confirma un poquito eso, que dice, pero digo, no han oído, antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos. ¿Cierto? Son los que anuncian las Exactamente. buenas nuevas. Sí, sí, esos son. Como dice el capítulo, es que aquí hay todo, hay todo una fluidez del pensamiento de Pablo, ¿verdad? Porque él dice, ¿cómo invocarán? Primero hace una afirmación, versículo 13, porque todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo, ¿cierto? Eso es. Pero Pablo dice, ¿cómo invocarán si aquel en el cual no han creído, y cómo creerán en quien no han oído, y cómo irán sin haber quien les predique, y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, y ahí trata a ellos, como usted bien lo dice en el versículo 18, a ellos, a los que salen por la tierra, la voz de ellos anunciando las palabras del Evangelio, ellos somos considerados tal como nuestro Maestro, el Señor Jesucristo. Así que un muy hermoso pasaje. Bien, la pregunta era, la vuelvo a compartir. ¿Quién va a ser el valiente que me diga en poquitas palabras qué es el Evangelio de Jesucristo? Sin leer los apuntes. Sí, ya los tuvieron más de una semana los apuntes. ¿Quién se atreve a alguien que no haya participado hasta ahora? Hermana Raquel. ¿Cómo respondería qué es el Evangelio? Así, pero muy poquitas palabras. Bueno, son las buenas noticias de Dios para salvar a los pecadores mediante la muerte de nuestro Señor Jesucristo y la resurrección. Muy bien, pues, hermana Raquel. Se nota que usted es evangelista. Bien, hermana Raquel, ahí usted lo expresó en muy pocas palabras, muy pocas sentencias, muy pocas frases, pero eso es básicamente el Evangelio. ¿Alguien más lo quiere responder esto? A lo mejor con otras palabras, otros conceptos. ¿Quién se atreve? ¿O hago la dedocracia? Yo, pastor. Consuelo. Sí, Ya, Consuelo, te escuchamos. el Evangelio de Jesucristo es que Dios envió a su Hijo al mundo en forma de hombre, sufrió y cargó nuestros pecados, murió y resucitó al tercer día. Y volverá por nosotros. No solo se fue, sino que va a volver por sus hijos. Amén, pues, amén. Muy bien, Consuelo, ahí con otras palabras, ¿verdad? Diferente a la hermana Raquel, en el fondo también pudiste resumir en pocas sentencias ahí el Evangelio. Excelente, hermana Consuelo también y hermana Raquel. ¿Algún varón?
¿Algún hombre? ¿Quién me puede definir también en pocas palabras? No es necesario que sea un versículo bíblico. ¿Quién se atreve? ¿Qué En una varón pura te- palabra, para mí es poder. ¿Quién habló? ¿Quién respondió que no alcancé a ver? Miguel, 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 en una palabra dijiste que era poder. sí. Ya. Y me parece que para eso hay un fundamento bíblico, ¿no? Ah, por supuesto. Sí, ahí, Romanos capítulo 1. Muy bien, Miguel, también ahí en una palabra, el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ya, bien, pues ¿qué es el Evangelio de Jesucristo? Si vamos a nuestros apuntes, ya no lo tengo en la visual, pero estoy ahí yendo en mis apuntes. El Evangelio, la idea principal, aquí la tengo. No, voy a hacer otra pregunta primero. Bueno, ya, déjeme retomar otra vez. ¿Qué es el Evangelio? Dice en nuestros apuntes, podrías pensar que es una pregunta fácil de responder para los cristianos y de verdad que resultó bien la experiencia aquí. Yo creo que respondieron bastante bien. Pero si hicieras esta pregunta a 50 cristianos evangélicos profesantes, probablemente obtendrías casi el mismo número de respuestas diferentes, ¿ya? Aunque yo creo que aquí la experiencia nuestra era el mismo concepto, pero expresado de maneras, de una forma, pero el fondo es el mismo. Pero alguien de ustedes ha escuchado una manera en que los cristianos evangélicos definen el evangelio. ¿Alguno de ustedes ha tenido la experiencia de escuchar, entre comillas, digo el evangelio, ¿ya? ¿Cómo lo definen otros? O a lo mejor usted, en algún momento de su vida evangélica, definía el evangelio de otra manera, ¿ya? Hermano Manuel, Pastor, ya. sí, no, siempre he escuchado antes mucho que es el plan que Dios tiene para tu vida. O sea, y lo dejaban ahí. Dios tiene un hermoso plan para tu vida, mostrando que obviamente Él solo, es verdad, Él quiere salvar a la humanidad, pero no mostrando al hombre la necesidad que tiene de conocer a Cristo por su condición. Entonces, livianamente lo anuncian como Dios tiene un hermoso plan para tu vida, o Él puede cambiar tu vida. Perfecto, gracias hermano Manuel, porque la idea aquí es cómo otros lo presentan, ¿ya? Eh, y sí, yo creo que es una manera muy común. ¿Cuántos de ustedes han escuchado esta frase o esto que dijo hermano Manuel, como Dios tiene un plan maravilloso para tu vida? ¿Cuántos han escuchado algo así parecido? Ya Carlos, Susana levanta la mano, Rodrigo, Evelyn, Miguel, y Fabián también ahí, eh, Jaime, Isabel me parece que está ahí, Isabel, sí, Reyes. Varios, ¿no? Varios aquí. iPhone o Consuelo me parece que ella también, o Francisco puede estar levantando la mano, varios, ¿ya? Ahora, eh, entendemos el concepto, ¿cierto? Y como bien lo explicó el hermano Manuel, se presenta de manera liviana o barato el Evangelio. Aunque la frase esconde cierta verdad, porque efectivamente Dios sí tiene un plan maravilloso para los que se arrepienten y creen, ¿o no? El cielo, la eternidad, la gloria de Dios, eso por supuesto que es maravilloso, pero como dijo el hermano Manuel, no lo presentan de esta manera. Ya hubo un pastor, un teólogo, Dietrich Bonhoeffer, ¿ya? Un teólogo protestante luterano, Dietrich Bonhoeffer. No sé si lo pronuncio bien, pero por lo menos así como se escribe, ¿ya? Él era un teólogo luterano, protestante, y él, no sé si ustedes conocen la historia de él, pero Dietrich Bonhoeffer fue uno de los que se resistieron a Hitler. Y de hecho, unos días antes que entraran los soviéticos
a Berlín, a él lo ahorcaron, ¿ya? Un hombre joven de 30 años estaba de novio, se escribía cartas con su novia, se hizo un libro sobre las cartas de él con su novia, de estos amores puros, de alguna manera, casi nunca tuvieron contacto ya que él estuvo prófugo y en la cárcel. Y Dietrich, él acuñó un concepto que se llamaba la gracia barata, y él hizo una gran crítica a la iglesia de su tiempo, la iglesia alemana, que se cuadró con Hitler, ¿ya? Porque usted sabe que la iglesia luterana es una iglesia principalmente nacional, ¿ya? Institucional del país, porque así lo quiso Lutero en su principio. Y toda la iglesia protestante en Alemania se cuadró con Hitler, ¿ya? Lo apoyó, lo recibió y todo, pero él se rebeló y él escribió sobre la gracia barata y él lamentaba que la iglesia evangélica presentara, como dijo el hermano Manuel, una gracia barata, sin ningún costo. Y la verdad que aunque lo presentamos gratuito para los hombres, pero usted sabe que esa gracia no fue gratis, ¿cierto? ¿Cuál fue el costo de la gracia de Dios? ¿Cuál fue el costo? Sacrificio de su hijo amado. Bien, ahí Pablo y Evelyn respondieron juntos exactamente el sacrificio del Señor Jesucristo, su preciosa sangre, como dice Pedro. Así que obviamente, hermano Manuel, tenemos que presentar el Evangelio completo, ¿no? No solamente esto de que Dios te quiere como campeón, ya 7 pasos para sanear tus finanzas, 7 pasos bíblicos para que tu chequera aumente. No, hermano, eso es gracia barata, ¿cierto? Es mancillar la sangre de Cristo. ¿Alguien más puede responder esto? ¿Cómo ha escuchado o cómo definiría o de qué maneras los cristianos evangélicos definen el Evangelio? ¿Quién más? Aparte del hermano Manuel. ¿Pablo? Yo creo que no sé si como definición per se, pero en el fondo siempre se trata de dar como el lado bonito de la salvación. Y se omite un poco qué pasa si uno no acepta. Porque todo apunta a que las calles de oro y que no sé qué, pero se tiende a dejar de lado la consecuencia nefasta para el que no acepta la salvación por medio de Jesús, ¿no? Que irse al infierno. Yo creo que eso, no sé si es tan como consciente o a propósito, pero uno lo ve eso harto. Bien, gracias Pablo. Y cierto, una manera de definir el Evangelio para muchos evangélicos, y aquí no estamos hablando de denominaciones, ¿ya? No estamos hablando de una denominación más que otra, sino que en el mismo seno bautista, porque aquí obviamente esto es originado por la Iglesia Bautista de Conchalí. Lamentablemente en el mundo bautista, es decir, una autocrítica, se presenta este Evangelio sin las consecuencias para el que no cree ni se arrepiente. Así que bien, Pablo, es una manera que se define el Evangelio. ¿Alguien más? Aquí mis hermanos y hermanas de más experiencia, de más trote, para no decir carrete, ¿ya? De más trote en las cosas de Dios. ¿Ha escuchado otra manera cómo se define el Evangelio por los evangélicos? ¿Quién más? Los que no tienen video también pueden opinar, ¿ya? Y en Facebook también mi hermano Oriel, respecto a la pregunta anterior, él definió el Evangelio, dice hermano Oriel Bravo, es la salvación por medio de la muerte y resurrección de Cristo. Así que perfecto, hermano Oriel, de una manera sencilla, el Evangelio es la salvación de los pecadores por medio de la muerte y resurrección de Cristo. Acá, pastor. Ariel, hola Ariel. Hola, pastor. Buenas noches. Una de las formas que se presenta es como el poder del Evangelio, pero orientado a la sanidad, a sentirte mejor contigo espiritualmente, emocionalmente o sanidad de alguna enfermedad física. Ya.
Gracias, hermano Ariel, ahí por tu aporte. Efectivamente, hay un gran porcentaje del mundo evangélico, por lo menos en Chile. Lo que dice la estadística es que la mayoría es del mundo pentecostal, carismático, y eso carismático también abarca el mundo bautista. Y efectivamente se presenta el evangelio como una mezcla de sanidad, de señales, de milagros, y se ofrece, es la moneda de cambio, ¿cierto, Ariel? Se ofrece ahí, bueno, cree en Cristo y tu cáncer, tu leucemia, tu problema a los huesos se va a sanar. Y obviamente eso no está nada relacionado con el evangelio. Aunque afirmamos que el Señor puede sanar, ¿cierto? Puede sanar, puede restaurar físicamente, eso lo creemos. Pero el evangelio no trata de eso. Muchas gracias, Ariel. ¿Alguien más, hermana Electra? Sí, de verdad que yo, hace muchos años, yo escuchaba, y de hecho, me tocó asistir porque mis padres me llevaron, que venían evangelistas extranjeros a Chile, que reunían muchísima gente. Por ejemplo, me acuerdo del Parque Cusiño una vez, pero muchísima gente, pero el evangelista, que no me acuerdo, Gigi Appi, le parece que se llamaba, solamente anunciaba sanidad y mostraba ahí, y para mí eso era un show. De verdad que yo no dije, todo esto es un show, todo es un show, porque mostraba ahí en ese momento en el escenario, mostraba personas que, no sé, que tenían enfermedades, que tenían discapacidades, y de pronto sanaban, ¿ya? Pero incluso me acuerdo que yo no sé cómo la gente podía mentir tanto, porque, por ejemplo, decía que si uno tenía caries, mire, la cosa tan burda como eso, que si tenía caries, Dios le iba a poner, ¿cómo se llama? Tapaduras de oro, en forma de cruz. ¿Ya? ¿Verdad? Eso, o sea, hasta ese nivel llega de verdad algunos, entre comillas, llamados evangelistas, que yo creo que causa mucho daño al pueblo evangélico, de verdad. Porque después, yo tuve vecinos que fueron también y me decían, sí, a mí me pusieron, pero eran solamente mentiras. Ya le dije, muéstrame. No, eran mentiras. Y como todo esto es una mentira y va generando más mentiras. Y yo siento que eso hace mucho, mucho daño al testimonio, ¿no es cierto?, de quiénes son realmente los evangelistas, digamos, verdaderos evangelistas. Bien, gracias, hermana Electra, ahí por su aporte. ¿Verdad que es otra manera, no solamente de esos años, sino también actual, de una manera de presentar el evangelio entre los cristianos evangélicos, y que lamentamos, ¿cierto?, cómo se confunde a las personas que legítimamente están buscando al Señor, ¿cierto? Así que gracias. Rodrigo Navarrete. Adelante. Sí, me acordé harto de lo que decía la hermana Electra. Por mi lado, en Rancagua, ¿qué veía yo? El tema de, por un lado, eran los más emocionales, que Dios es un Dios lleno de amor, y como decía el hermano, sana, te va a sanar tu enfermedad, te va a sanar tu familia, te va a sanar de la drogadicción, del alcoholismo, o sea, un Dios netamente que todas las falencias del ser humano tenía que estar obligado a solucionar el problema ya. El otro lado que veía en Rancagua era el tema de un Dios, no un Dios, sino que el evangelio netamente legalista. El tema de que la persona estaba obligada continuamente a hacer acciones, a hacer obras para mantenerse en la salvación. Ese era el otro extremo en Rancagua. Teníamos los dos extremos, el muy libertinaje y el muy legalismo. Y por parte de los bautistas teníamos el tema de que ya la salvación no se pierde, la salvación es segura, yo fui sellado, pero después si te he visto no me acuerdo.
yo hago lo que quiero, digo lo que quiero y vivo como quiero, como dice el libro romano, sigamos pecando para que tengamos más salvación. Eso muchas veces en las personas no se habla, pero en sus acciones se veía mucho. Y yo eso desde niño siempre lo fui viendo. Lo fui viendo en la iglesia, en amigos, en otras religiones, constantemente esos tres polos, libertinaje, legalismo y el tema en nuestra iglesia que era, si yo soy salvo y tengo la salvación, nunca la voy a perder, pero luego hacía mi vida como quería. O sea, era un tema como, no sé, un amuleto que tenía y eso no me lo va a quitar nadie. Entonces, esos tres temas a mí siempre me llamaban la atención, que eran como dice el libro de Gálatas, otro evangelio. Netamente otro evangelio, y que la Biblia dice claro que son anatemas. No importa si sea un ser humano, sea un ángel, siguen siendo malditos ante Dios y es otro evangelio. Y no es el evangelio que Dios entrega. Muy bien, gracias hermano Rodrigo y a todos los que aportaron con esta pregunta, ¿ya? Podríamos preguntarle a muchos, pero vamos a seguir adelante. Bueno, a propósito de eso, yo creo que les mencioné este texto, que se habla mucho de esto de las señales, ¿cierto? De la sabiduría, dice el apóstol Pablo. Los judíos pedían señales, ¿ya? Los judíos, como los incrédulos de nuestro tiempo, piden señales, piden milagros. Y los griegos, que eran los gentiles, buscan sabiduría, es decir, conocimiento, ¿ya? Humanismo. Pero ¿cuál es la respuesta de Pablo? Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura, ¿ya? Y Pablo dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, como dijo Miguel, esto es a nosotros, es poder de Dios, ¿ya? Así que bueno, yo creo que hay mucho que definir para poder detectar estas malas definiciones del Evangelio. Y aquí el autor nos ayuda, pues. Yo creo que es muy parecido a lo que ustedes respondieron, el autor de nuestros apuntes. Vuelvo ahí a compartir. ¿Ya? Idea principal. La idea principal que usted la encuentra en su guía de estudio, en la página 18. Es decir, la página numerada 18. Porque a veces el PDF no corresponde en los números porque yo saqué algunas páginas ya de editorial y cosas así, pero la página numerada abajo 18 dice la idea principal es el Evangelio es la buena noticia acerca de lo que Dios, no los hombres, de lo que Dios ha hecho para salvar a los pecadores mediante la muerte y la resurrección de Cristo. ¿Ya? Yo creo que en el tenor de lo que varios de ustedes respondieron, vuelvo a repetir, el Evangelio es la buena noticia, aunque esto es una redundancia porque Evangelio significa buena noticia en el griego, pero entendemos ya la definición que ha tomado el Evangelio como palabra propia para nosotros. ¿Qué es el Evangelio? Es una buena noticia acerca de qué, respecto a qué, a lo que Dios, no los hombres, ¿ya? El Evangelio no tiene que ver con los hombres en el sentido de iniciativa. ¿Se recuerda lo que le dijo Cristo a Juan, a Nicodemo, Juan capítulo 3? ¿Verdad? Nadie subió al cielo, nadie puede subir al cielo. Como decía una canción de rock antigua, Escalera al cielo, no sé si alguien la recuerda, ¿ya? No hay ninguna escalera al cielo posible para alcanzar a Dios. Por lo tanto, el Evangelio es acerca de lo que Dios ha hecho, y cuando hablamos de Dios, hablamos del Dios Trino, ¿ya? Porque la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, tuvieron cada uno su parte en este plan de redención. Pero Dios, persona de Dios, ha hecho para salvar. ¿A quiénes? A los pecadores. ¿Mediante qué? Mediante la muerte y la resurrección de Cristo. Ya, ahora esto
Hermanos y hermanas que están en este curso, esto no es una definición dogmática, ¿ya? ¿Entienden lo que es una definición dogmática? ¿Ya? Esto es una ayuda. Usted podría definirlo, podría articular, podría hacerlo más extenso, ¿ya? No es un dogma, es decir, esta no es la definición absoluta, válida y última del Evangelio. Es simplemente una ayuda. Usted podría definirla mejor. De hecho, el otro día encontré un pastor en un video que definía en un minuto, y creo que se lo cronometraron, un pastor definía en un minuto lo que él entendía como el Evangelio, obviamente el Evangelio bíblico. Ya, y yo creo que hasta ahí nomás están nuestras visuales. Y ahora voy a ir a nuestros apuntes, ¿ya? Así que si usted los tiene a mano, vamos a proseguir con nuestros apuntes o el PDF que yo les envié. Y si no lo tiene a mano, bueno, si no lo tiene a mano, lo puede justamente ver conmigo aquí al frente. Sí, ese es. Bien, ahí estoy, no se maree, no mire al frente. Profundizando. Ahora no se asuste porque como tenemos muchas clases, vamos a desarrollar esta clase en esta semana, la lección número 1, en 2 clases, ¿ya? Así que no piense que vamos a estar hasta la 11, hasta la pregunta número 13, ¿ya? Vamos a desarrollarlo de manera tranquila. Profundicemos. Dice el análisis sistemático más detallado del Evangelio. En toda la Biblia se encuentra en la carta de Pablo a los Romanos, especialmente en los primeros 4 capítulos. ¿Ya? Lo vuelvo a aclarar para los que no estuvieron desde el principio. ¿Ya? El Evangelio se expone, como les dije, desde todas las escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, pero el tratado de Pablo, la exposición de Pablo en su carta a los romanos, es finalmente un tratado sobre el Evangelio. Lo que expone Pablo a los romanos es un tratado, es una exposición expositiva del Evangelio. Muy diferente a lo que hace Pablo en Filipenses, en Colosenses. Aquí Pablo de alguna manera se sienta en su banco, probablemente con algún amanuense, con algún secretario personal. Recuerde que a Pablo le costaba escribir por algún motivo. Por eso Pablo, cuando él escribe un saludo al final de las cartas, dice, esto lo escribo con mi propia mano. Así que Pablo, no sé, podemos imaginarlo dando vueltas, ¿ya? En su pieza, en su cuarto, desarrollando sus ideas, y un amanuense escribiendo y probablemente desarrollando las ideas. Y aquí Pablo expone el Evangelio, la doctrina del Evangelio. Y principalmente esto lo podemos ver en los 4 primeros capítulos. Como dice aquí en nuestros apuntes, tras anunciar que él, el apóstol, no se avergüenza del Evangelio, porque la justicia de Dios se revela en el Evangelio. Pablo comienza su proclamación de la buena noticia y mire la paradoja. Pablo comienza su proclamación de la buena noticia dando algunas malas noticias, aleccionadoras desde el capítulo 1, verso 18 hasta el 3, 20. Usted debe comprender estas paradojas, ya estos contrastes que son propios ahí en la revelación de Dios. La luz, las tinieblas, ¿cierto? En este caso, las malas noticias y las buenas noticias. Y aquí yo creo que aúna un poco lo que ustedes varios comentaron. No sé, recuerdo la misma respuesta de Pablo Gallego, ¿cierto? Que se proclaman las buenas noticias, pero es como el joyero. Yo alguna vez leí esta ilustración, que no es mía. El joyero no va a presentarle a usted el diamante en un terciopelo blanco,
¿Se resalta un diamante en un terciopelo blanco? Celeste no. ¿Dónde presenta el joyero su obra de arte, eso que quiere vender en 5 millones, 6 millones? Mire, paréntesis, yo hasta el año pasado, yo trabajaba como retocador fotográfico. La mayoría yo creo que sabe eso. Ya estuve 20 años trabajando, haciendo retoques. Y nosotros teníamos un cliente que era un joyero. Era un joyero de no sé qué tienda allá en el Barrio Alto. Y él llevaba sus anillos. Y saben que los anillos costaban 8 millones de pesos, 6, 5 millones. Y los llevaba en una bolsa de papel, arrugado, como de cabritas. Porque así no alumbraba que iba tanta plata. Ya imagínense con el cuidado que tratábamos las joyas. Y nosotros, yo presentaba las joyas en un fondo negro. Yo recortaba el anillo en Photoshop y lo presentaba en un fondo negro, oscuro, azul. Y la única manera que la joya destaque su brillo, cómo entra la luz y se separa en las facetas ya del diamante, solamente las buenas noticias pueden deslumbrar al pecador cuando las presentamos sobre el fondo negro de nuestros pecados y de nuestra maldad. Porque si tú le presentas solamente el amor de Dios, le presentas la luz del Evangelio, bueno, uno dice, ¿cuál es el brillo de esto? ¿Verdad? ¿Cuál es la ventaja si yo ya soy bueno? Si yo ya me gané el cielo, ¿verdad? Porque no soy un homicida, no soy violador. Entonces, ¿cómo Dios no me va a dejar entrar al cielo? Y eso es lo que hace Pablo aquí en estos primeros capítulos. Pablo presenta unas muy malas noticias, ¿ya? Así que, hermanos evangelistas, cuando usted presente el evangelio, no tenga miedo, ni pudor, ni vergüenza de presentar las malas noticias, porque Pablo lo hizo. ¿Ya? El apóstol Pablo presentó las malas. Pablo entra en Romanos hablando de malas noticias. Pedro hizo lo mismo. Yo les dije en su predicación en Pentecostés, Hechos capítulo 2, es lo primero que les dijo a los judíos, era que ellos eran homicidas, que habían quebrantado los 10 mandamientos. Y un buen judío sabía que si quebrantaba un mandamiento, se hacía culpable de toda la ley. Y, bueno, para hacerlo de manera bien breve, el capítulo 1 nos dice que todos los paganos son culpables, ¿ya? Desde la perspectiva judía, los paganos eran todos los no judíos, ¿ya? Romanos, griegos, samaritanos, africanos, los americanos todavía no existían, ¿ya? Vivían, pero no habían descubierto América todavía Cristóbal Colón o los vikingos, como algunos dicen. Así que todos los paganos, Pablo dice, son culpables. Capítulo 1, recuerde ese tips, ¿ya? Que yo creo que la mayoría de los que han estudiado en instituto eso ya lo saben. Los paganos son culpables, los gentiles, los idólatras, los inmorales, etc. Pero ¿qué dice el capítulo 2? ¿Quiénes son culpables delante de Dios? Los religiosos, los judíos, ¿ya? Pero de alguna manera actual eso representa a todos los que ellos apuntaban con el dedo. Se recuerda, Romanos capítulo 2, usted lo leyó. Y tú que te jactas, ya, de guardar la ley, de no hacer esto, de no hacer este otro, eres tan culpable como un pagano y como un gentil. Capítulo 3, ¿cómo termina Pablo? Todos. Todo el mundo es culpable. Gentiles y judíos, pero para nosotros la aplicación práctica es que paganos y religiosos sin Cristo, todos son culpables. No hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay justo, ni aún uno. Por cuanto todos pecaron, están destituidos, alejados de la gloria de Dios. Que es lo que el Cristo dijo también, ¿cierto? A los fariseos, a los religiosos de su tiempo. Así que esa es la idea global, para que usted lo tenga en su mente. Capítulo 1, los paganos, los gentiles son culpables. Capítulo 2, los judíos, los religiosos de nuestro tiempo, que en nuestro contexto no hay judíos,
Pero dígame, ¿cuántos religiosos no conocemos en el mundo católico, en el mundo evangélico, como decía Rodrigo Navarrete, ¿cierto? Que siempre andamos apuntando al otro, y en todo el mundo religioso, ¿verdad? Las religiones de Oriente, etcétera. Todos, dice capítulo 3, somos culpables delante de Dios. Y capítulo 4, ahí nos da la buena noticia, pues, que por la fe podemos ser justificados delante de Dios. Capítulo 4, capítulo 5. Leamos un poquito, les voy a compartir aquí la escritura para que ya vayamos terminando con este segmento. Capítulo 1. ¿Lo tienen ahí al frente? Sí, perfecto. Ya esta es la YouVersion de la Biblia ahí en el navegador. Dice Romanos 1:15. Así que en cuanto a mí, dice el apóstol Pablo, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. ¿Ya? O sea, este es el propósito de Pablo, el corazón de Pablo en esta carta es el evangelio, las buenas noticias. Dice aquí nuestros apuntes, yo me estoy remitiendo a lo que destacan nuestros apuntes, los versículos. 16-17, donde hizo mención Miguel, ahí respecto al poder, dice versículo 16-17, versículo de memoria para todos nosotros, estemos o no estemos en el curso, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué no me avergüenzo del Evangelio? Dice Pablo, porque es poder, es dunamis, la palabra ahí poder en griego es dunamis, es un poder vivificante, un poder transformador. El Evangelio es ese poder dinámico, de ahí viene dunamis, ¿ya? Algunos dicen dinamita, pero eso es anacrónico, porque la dinamita no existía en el primer siglo, ¿ya? Dinamita viene por la palabra griega dunamis, pero lo que Pablo está diciendo es que el Evangelio es un poder dinámico. ¿De quién? Es el poder de Dios. ¿Para qué? ¿Con qué fin? Para salvación. ¿A quiénes? ¿Se recuerdan las preguntas que hay que hacerle al texto para entenderlo mejor? El curso del año pasado. ¿Para quién es salvación? Para todo aquel que cree. ¿Ya? No me voy a meter en el calvinismo, así que voy a pasar. Pero todo aquel que quiere, ¿ya? Todo aquel que cree. ¿A quién? Obviamente Pablo, como judío, él desea que ellos sean los primeros convertidos, pero también al griego, al no judío. ¿Por qué? Versículo 17. Porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela, ¿se recuerda o no? Curso del primer semestre, conocimiento y revelación de Dios, hay un velo. ¿Y qué significa revelar? Correr el velo, ¿ya? Como una novia del oriente ahí que se casaban con un velo y por eso Jacob nunca se dio cuenta que se estaba casando con la cuñada y no con la esposa, ¿ya? Porque se la presentó el papá con un velo y cuando le sacó el velo recién se dio cuenta que era Lea y no Raquel, la que él amaba. Bueno, Dios se quitó el velo. ¿Respecto a qué? A la justicia. Se revela, se muestra, se manifiesta. ¿Por medio de qué, hermanos? Por fe y para fe. Y aquí Pablo cita un texto del Antiguo Testamento, Habacuc, si más no recuerdo, aquí lo debe decir. Sí, Habacuc 2:4. El justo por la fe vivirá. O como lo dice Pablo también, más el justo por su fe vivirá. La justicia de Dios, hermanos, es... aquí no está hablando en términos legales, en este caso. La justicia de Dios tiene que ver con la rectitud moral de Dios. Ya no está Carlita aquí, que ella es la que conoce inglés. Ella tenía que estudiar para mañana, me dijo. Pero la versión en inglés
la Rey Jacobo, la King James, siempre justicia lo traduce como righteousness. Yo no sé pronunciar, pero es como right de correctness, es como la rectitud, y siempre la versión en inglés traduce justicia como rightness, es decir, como la rectitud moral de Dios se revela por fe y para fe. Porque hay dos conceptos de justicia en el español, ¿ya? Y que es como se tradujo antiguamente, y a veces estas acepciones se van perdiendo en el tiempo. Pero justicia tiene dos aspectos. Uno, por un lado, lo que es justo, lo que es recto, y por otro lado, lo que es legal, ¿ya? La justicia que tiene que ver con nuestros hermanos abogados, ahí que tenemos dos, escuchando hoy día, Consuelo y Francisco. En este caso, Pablo dice, el Evangelio es la rectitud moral de Dios que se revela por fe y para fe. Y por eso, cuando Dios nos dice que nos viste de su justicia, lo que está diciendo es que nos viste con su rectitud moral. Es maravilloso eso, ¿no? Y es por fe y para fe. Más el justo por su fe vivirá. Sigamos. Después dice nuestros apuntes ahí, versículo 21. Ya estoy leyendo del 21 al 23. Perdón, el 18. Porque la ira de Dios, y esta es la mala noticia, hermanos y hermanas, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Lo voy a seleccionar, ¿ya? Se me olvidó pintarlo. Ahí lo voy a pintar. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Usted obviamente tiene que leer este capítulo completo. Yo no tengo el tiempo ahora para desarrollarlo. Pues, dice versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, voy a ver si esto lo puedo agrandar. Sí, se puede agrandar la letra. Ahí. Pues habiendo conocido a Dios, y creo que es la pregunta que nos hizo Miguel, ¿cierto? El lunes pasado, cuando yo dije que todo el mundo, incluso pagano, gentil, no judío, todos conocieron a Dios de esta manera general. Pero ¿qué es lo que hicieron ellos? ¿O qué es lo que no hicieron? No le glorificaron como a Dios, uno, ni le dieron las gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, en su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Hermano, que hay una descripción no solamente del paganismo de la antigüedad, sino del humanismo de nuestros tiempos, ¿ya? Puede que ahora las personas no pongan a un hombre mitad búho y mitad hombre, como los egipcios, ni van a poner a Zeus, pero hoy día el hombre ha puesto en el pedestal al hombre. Eso es el humanismo finalmente. Y eso es lo que aquí denuncia el apóstol Pablo. Bueno, y de hecho usted sabe que hay religiones orientales donde las vacas son sagradas, donde los ratones, los guarenes tienen un templo y no les pueden hacer nada. Bueno, eso es justamente lo que no hicieron los paganos. No le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Sigamos. Capítulo 2 ahora. Versículo 1 y 2. Ahora hablando de los religiosos. Por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. Mire, aunque lo apunta aquí no lo marcan, pero no puedo saltar, porque si no el pensamiento no fluye. ¿Ya? Estos gentiles, estos paganos, que éramos nosotros también. Versículo 28, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, obviamente Dios les permitió sufrir las consecuencias de su injusticia. Mire ahí, se fija, fornicación, perversidad, avaricia, contienda, homicidio, engaños, malignidades, murmuraciones. ¿Se da cuenta el tremendo listado? Y usted puede decir, no, yo no he hecho nada de eso, pero mire, desobedientes a los padres,
¿Quién de acá no fue desobediente a sus papitos o a sus mamás? Que tire la primera piedra. Espero que nadie la tire, ¿cierto? Dice, ¿cuál es su juicio? ¿Quiénes, habiendo entendido, estoy leyendo Romanos 1:32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte? No solo las hacen, sino que se complacen. Y en consecuencia, usted sabe, el judío promedio estaría así o no. No sé si me ve las manos. Se estaría sobando las manos. ¿Verdad? Como dijo Rodrigo, muchos evangélicos legalistas también, ¿verdad? Mira, aquí los tengo. Aquí yo sobresalgo sobre estos vecinos, estos familiares, ¿verdad? Paganos, fiesteros, idólatras, garabateros. Pero mire el golpe que le da Pablo ahora a los religiosos. Por lo cual no tienes excusa, eso es lo que está diciendo. No tienes excusa, hombre. Quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas haces lo mismo, más sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿Cuál es la respuesta a esta pregunta retórica? No. No vamos a escapar a este juicio, ¿ya? Sigo leyendo ahí ahora el versículo, el capítulo 3. Capítulo 3 de Romanos. Versículo 9 al 12. Y lo que hace Pablo ya engloba a todos los hombres y mujeres en este solo conjunto. ¿Qué pues? Dice Pablo. ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado, dice Pablo, a judíos y a gentiles, religiosos y paganos, todos, y voy a incluirme ya, y usted debería incluirse, que todos estamos bajo pecado, antes de Cristo, antes de conocer a Cristo, estamos bajo pecado, como está escrito. Y estos son citas del Antiguo Testamento, por eso es tan conveniente cuando usted lee el Antiguo Testamento, porque todo le suena al Nuevo Testamento. Yo leo Isaías y todo me suena al Nuevo Testamento. Leo Jeremías y todo tiene sabor al Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento está construido, fundamentado en el Antiguo Pacto. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera dos. ¿Se recuerda cuando, quién era el que abogó por los justos de Sodoma y Gomorra? ¿Abraham? Abraham. No habían justos, pues. Solamente Lot. Y por eso se salvó, el único que se salvó. ¿Ya? No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Yo sé, hermanos, que esto es brutal, ¿o no? Es brutal aquí, Romanos. Y uno dice, pero pastor, no estamos estudiando las buenas noticias. Es brutal. Y sabe que el Antiguo Testamento también, los hombres, dice en alguno, creo que Isaías capítulo 1 o 2, dice Dios que los hombres en algún momento, en el futuro, cuando Dios se revele, los hombres van a buscar lugares donde esconderse de la gloria de Dios. Dice Isaías 1 o 2, ya no recuerdo, capítulo 2 parece, que los hombres van a buscar cuevas, grietas en la tierra donde esconderse de la santidad de Dios. Y esto lo quiero hacer mirándolo a todos, ¿ya? Ya para terminar. No quiero que nadie se me esconda. Dice que los hombres van a buscar escondites. Y yo en mi Biblia, yo lo que estoy haciendo son referencias cruzadas, ya la estoy rayando y estoy poniendo ahí referencias que no están en la Biblia, pero la estoy anotando.
¿Se recuerdan lo que le pidió Dios a Moisés cuando se encontró con esta cristofanía en Éxodo capítulo 3, la zarza ardiente? Que una cristofanía, ¿cierto, alumnos? Los alumnos más aventajados recordarán eso. El ángel de Jehová estaba ahí en la zarza, Dios mismo hablando. ¿Qué es lo que le pidió Dios a a Moisés? Que se quitara el calzado. Bien, hermano Raúl Nicobani. Se quitara el calzado. ¿Por qué debía quitarse su calzado Moisés? Porque era un lugar santo donde estaba la zarza ardiendo. Bien, hubieron varios ahí que estuvieron a punto de contestar. Bien, hermana Electra, el lugar donde pisaba él era un lugar santo. Otro ejemplo más que lo puse ahí en Isaías capítulo 2, Isaías 6. Se presenta Isaías en esta visión del Dios 3 veces santo. ¿Se recuerda el trono? ¿Y quién desciende? ¿Qué criatura? Un serafín enciende un carbón. Exactamente, desciende este ser y quema los labios de Isaías. De Isaías. Los quema, pero no se quema. Igual que la zarza que ardía, estaba encendida, pero no se consumía. Isaías también dice, yo soy un hombre de, como dice, de labios inmundos, que habita en un pueblo de labios inmundos. No puedo proclamar la santidad de Dios. ¿Qué es lo que hace Dios? Lo purifica con este carbón encendido. Hermano, realmente cuando hablamos de estos temas estamos entrando en una tierra santa. Y espero que entienda mi lenguaje metafórico, ¿ya? No quiero ser literal, pero así entendemos los seres humanos. Cuando entramos al Evangelio, hermano, no es la gracia barata que denunciaba este pastor alemán, Dietrich. Hermano, cuando entramos al Evangelio realmente estamos con un carbón encendido en nuestras manos. Un carbón que nos va a quemar, nos va a consumir, si nuestros corazones son duros, no arrepentidos, o un carbón que nos va a purificar, si nos presentamos delante de Él en arrepentimiento y fe. Así que por eso, hermano, esta clase yo sé que puede sonar básica en su título, ¿no? El Evangelio. Y probablemente algunos dirán, no, yo ya conozco el Evangelio, ¿para qué voy a redundar en una clase así? Pero hermanos, cuando tomamos el Evangelio estamos tomando un carbón encendido, santo, y no podemos bajarle el valor a esto. Y aquí Pablo dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Ahora, yo sé, hermanos, que hay gente que busca a Dios. Y yo quiero que entendamos las figuras del lenguaje, porque de hecho usted encuentra en la Biblia, en la lectura del Antiguo Testamento, yo he marcado continuamente personas, pueblos que buscaron al Dios vivo. Si Dios puede ser buscado, y de hecho dice el mismo profeta Isaías, fui hallado, ¿verdad? Por un pueblo que no me buscaba. Fui encontrado por los gentiles, a modo profético. Pero hermano, entendamos que la humanidad es religiosa, el hombre y la mujer fuimos creados con un espacio, y ese espacio solamente es llenado por Dios. Pero como nuestro pecado nos ha separado de Dios, estamos sin esa esfera espiritual, estamos muertos espiritualmente. Y por eso que el ser humano busca a Dios. El problema es que lo busca de la manera incorrecta. Lo buscamos por medio de las iglesias, de las religiones, de nuestras buenas obras. Por lo tanto, la gente busca a Dios, efectivamente, y eso no se contradice. La Escritura dice lo uno y lo otro. Lo que Pablo nos dice es que no hay nadie que realmente busque a Dios de la manera correcta. Y por eso es necesario que usted y yo presentemos el Evangelio a toda criatura y a toda nación. ¿Cuántos de acá van a despertar a estos jóvenes, adultos, señoritas, damas? Vamos a despertar a la realidad que hay un mundo que está partiendo sin Cristo. Y este carbón encendido, como dijo Pablo, ¿verdad?, los va a juzgar eternamente.
cuando podría este carbón haber purificado sus vidas. Así que, hermanos, estamos con una gracia cara y no una gracia barata. Así que espero que meditemos, por favor, yo le invito a todos, aunque hayan estudiado Romanos, vuelvan a leer Romanos 1, 2, 3 y 4, para que, bueno, yo aquí tengo varias visitas ya, y yo no quiero juzgar, ni tengo ojos de fuego, como el Señor Jesucristo en Apocalipsis 1, ¿verdad? Así que no puedo discernir sus corazones, incluso ni siquiera de los hermanos que asisten a mi iglesia. Por eso constantemente yo predico el Evangelio a ustedes, ¿cierto, hermanos y hermanas? Porque necesitamos ser confrontados con la verdad y realmente darnos cuenta si somos o no somos creyentes o hijos o hijas de Dios. ¿Ya? Lo dejamos hasta acá hoy día. Yo sé que sonó casi a mensaje, predicación, pero no puedo evitarlo. ¿Ya? Ese es mi defecto profesional. Bien, pues algún comentario, pregunta. ¿Ya? La próxima semana ya entramos con las preguntas, ¿ya? Y ahí ya vamos a participar en grupo, así que usted ensáyelas, pues, ya, para que lo conversemos. La pregunta número 1, página 20, dice: ¿ante quién son responsables los seres humanos? ¿En qué pasaje ves esto? ¿Ya? Así que esta pregunta, respóndala en su casa, trate de responder. Hay algunas que tienen pistas, es decir, están los versículos. Y esto es interesante, ¿no? Hay una discusión. ¿Existe el libre albedrío o no existe? ¿Existe el libre arbitrio, la libre voluntad, o en inglés, free will? ¿Ya? La libre voluntad. Bueno, yo creo que más que hacernos esa pregunta, la pregunta correcta es: ¿somos responsables ante Dios los seres humanos? Esa es la pregunta. Bueno, disculpe la osadía, pero yo creo que esa es la pregunta correcta. ¿Somos responsables? ¿Ante quién? Así que le invito a que mediten ahí para que contesten la próxima semana. Hermano Manuel. No, dos cosas, bien cortitas. El pasaje que usted hablaba de Isaías está en capítulo 2, versículo 21. Gracias, hermano. Se lo voy a leer. Dice, léamelo nomás. Dice, y se meterá en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas, por la presencia formidable de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando se levante para castigar la tierra. Tremendo, ¿no? Tremendo. Mucho más fuerte ahí leído. Y sí, y lo otro, en el material aparecía algo que el hermano comparte ahí en este material de estudio respecto al Evangelio y la iglesia sana, que conoce el Evangelio y también lo comparte. Y decía que no solo, muchas veces las iglesias entienden que el Evangelio se predica solo hacia afuera, que fue lo que usted dijo finalmente, que usted siempre está recordando y predicando el Evangelio. A veces creemos que porque ya somos salvos, no necesitamos escuchar el Evangelio. Y creo que es un error, porque las iglesias muchas veces no lo predican afuera porque no lo escuchan en su iglesia. Entonces es como que pierden también el material lo decía, la compasión por las almas perdidas porque no están escuchando el Evangelio. Quizá tienen mucho conocimiento de la Biblia y conocen al revés y al derecho todo, pero se dejó de predicar incluso en la iglesia, dentro del Evangelio. Y eso porque no recuerda, no motiva, no anima a salir. Entonces creo que es súper acertado lo que dice el pastor en este material. O sea, la iglesia sana conoce el Evangelio, lo predica afuera, pero también en cada sermón, en cada canción, en cada oración, está presente el Evangelio, dentro de la iglesia también. Amén. Gracias, hermano Manuel, ahí por estar atento a los apuntes, ¿verdad? Cuando uno ha leído todos los apuntes, tiene la capacidad ahí para poder exponerlo. Y efectivamente, ahora yo le animo, cuando ustedes encuentran estos versículos del Nuevo Testamento, a escribir al lado en su Biblia estas citas del Antiguo, porque usted complementa, ¿verdad? Si usted le lee a un no creyente esto que dice Isaías, lo que le espera a las personas sin Cristo,
realmente le da un sustento y le da un valor. Y efectivamente hay que predicar el Evangelio siempre, porque sabe, antes de pasar ahí a Rodrigo, que tiene su manito levantada, porque el Evangelio sostiene toda nuestra vida. De hecho, cada problemática que enfrentamos las personas se relaciona con el Evangelio. Un ejemplo, yo dije la semana pasada, hablé de los problemas matrimoniales, y eso no se relaciona con la presentación del Evangelio, pero ¿sabe cómo los matrimonios pueden enfrentar sus crisis? Con el mensaje del Evangelio. ¿Qué es lo que dice Pablo que representa el matrimonio, el misterio? ¿Cuál es el misterio del matrimonio en la tierra? Cristo y su iglesia, ¿cierto? Entonces, toda área, relaciones matrimoniales, incluso laborales, se relacionan con el mensaje del Evangelio. Hermano Rodrigo. No, quería aportar el tema de lo importante y una de las cosas de por qué quise hacer este estudio de nuevo. Les comentaba a mi familia que cada vez que escucho el plan de salvación, como le llamamos, el Evangelio, como estamos estudiando ahora, dan ganas de nuevo de aceptar a Cristo. Sí. El corazón vibra, pero muchos me han dicho cuando escuchan el Evangelio verdadero, se sienten tan aterrorizados porque le llaman como el Evangelio del terror. Pero es el peso de, como dice Romano, que nunca glorificamos a Dios y nunca le queremos dar las gracias. El tema es el orgullo y la soberbia, como el primer pecado que se vio y se refleja en la Biblia, como Satanás, como Adán y Eva. El hombre altivo no quiere ni siquiera glorificar al Creador siendo criatura, ni darle gracia. Y cuando escuchan que el Evangelio, el precio fue la sangre del Hijo de Dios, no es juego, no es como muchos lo hemos hecho, haber pisoteado la sangre de Cristo por tomar ese Evangelio tan liviano. Entonces le doy las gracias, pastor, por este estudio nuevamente, de, como decía el hermano Manuel, de evangelizarnos nuevamente a nosotros mismos, para que le tomemos el peso y sintamos el sentido de que Cristo dio su vida, su sangre, para que nosotros tuviéramos este tesoro hoy en día y en estos momentos hablando, explicando de que no podemos tomarlo tan liviano. Cada día, como dice la Biblia, cada día trae su propio afán, pero hay que darle la importancia del Evangelio. Los cristianos primeramente, la iglesia, para poder ser una verdadera luz. Le doy gracias, pastor, por nuevamente el estudio de este Evangelio. Y que, como decía usted, no es barato. El precio fue alto. Ni siquiera yo soy capaz de entregar a mi hijo. Yo creo que Dios pasó por harto. Y hay que darle el peso necesario a ese Evangelio. Y ojalá que lo entiendan. Si hay personas escuchando y amigos que no entienden, es un mensaje lleno de amor, pero las noticias no son buenas, porque nosotros como criaturas fallamos y no glorificamos a Dios ni queremos darle la gracia, aún sabiendo la verdad. Eso es todo. Amén. Gracias, Rodrigo, ahí por comentar y por ayudarnos también en el entendimiento de esta clase.